Hoy vamos a estar tocando los versículos 3 al 15 del capítulo 3. El título de la predicación sigue siendo Fe en la soberanía de Dios. Y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, que está en Habacuc 3, capítulo 3, versículos 3 al 15. Amén. Dice la palabra del Señor: Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Te indignaste, Señor, contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste tus caballos en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas. Con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz. Levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus flechas se fueron. Al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por quien eres, Señor. Gracias por lo que se dice aquí de ti, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra pueda ser predicada conforme a lo que tú nos enseñaste en ella. Que podamos entender tu grandeza, tu gloria, tus maravillas. ¿Quién has sido, quién eres y quién seguirás siendo hasta que regrese, Señor? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es el Dios soberano. Allí, en esa porción de la palabra, si nosotros vemos allí Habacuc lo que está dando es una descripción de quién es Dios, de quién ha sido a través de la historia, a través de la eternidad. Allí habla de las plagas, allí habla de su poder, allí habla de su resplandor, de sus maravillas, allí habla del diluvio, allí habla de cuando los mares y los ríos se dividieron, allí habla cuando salió para salvar a su pueblo. Ahí hace un resumen Habacuc. Pero miren qué interesante. Ese resumen lo hace luego de haber primero estado, como dice el pastor Otoniel en una predicación que vio ayer, en el salón de quejas. El capítulo 1 es la sala de quejas. Allí Habacuc se estaba quejando, ¿verdad? Y estaba reclamándole al Señor. Y como dijimos ahorita en el estudio, nosotros podemos tener quejas reverentes hacia Dios. No quejas irrespetuosas ni quejas irreverentes, pero sí podemos tener quejas reverentes. Y luego Habacuc queda en silencio y en el capítulo 2 Dios habla. Y allí dice, ay de los que crean naciones con sangre, ay de los que se enseñorean o los que se diluyen con vino para ver la desnudez. O sea, ay de quién, ay de toda la humanidad. Ay de nuestro pecado, de todos los pecadores, ricos, pobres, aquellos, los otros, todos somos pecadores. Habacuc se quejó y luego en el capítulo 2
Dios habló. Y entonces luego, como vimos la semana pasada con el pastor Rafa, Habacuc recuerda con temor el juicio de Dios sobre las naciones. ¿Por qué? Él hizo un resumen allí de quién es Dios, un pequeño resumen, porque del 3 al 15 no se explica realmente toda la grandeza y toda la maravilla de Dios. Pero hay algo allí de la consistencia de Dios en amor por su pueblo y en que los planes de Él son perfectos. Por eso Habacuc, al conocer esa realidad, hace la pregunta y hace el clamor: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Debemos temer. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. Y en la ira, acuérdate de tener compasión. Y de eso se predicó la semana pasada. Y entonces allí Habacuc empieza en un canto de confianza en el Señor, que es lo que acabamos de leer. Eso es un salmo, eso es un cántico, ¿verdad? Un salmo, no está en el libro de los salmos, pero es un salmo, ¿verdad? Porque es una canción, es una alabanza, es una adoración que hace Habacuc luego de haberse quejado, luego de Dios haber contestado y entonces él haber sido puesto en su justa perspectiva, ¿verdad? Como decimos. Entonces, él humildemente reconoce y confía en la sabiduría, el poder y el plan de Dios, que siempre ha sido ¿qué? El mismo, consistente, no ha cambiado. Ese canto de oración narra las obras que hizo Dios con su pueblo al sacarlo de Egipto. Por lo tanto, por eso Habacuc dice: en la ira, acuérdate de tener misericordia. ¿Por qué? Porque ya él conoce cuáles han sido las acciones de Dios en el pasado. Allí habló del diluvio, ¿verdad que sí? Y habló de cuando Dios abrió el Mar Rojo y después cuando abrió también el río Jordán para que pasaran el pueblo de Dios por allí. Por lo tanto, este cántico de ahora se traduce en confianza en Dios y en que Él, como es inmutable y como ha prometido lo que ha prometido, podemos estar tranquilos y en confianza porque lo que Él prometió lo va a cumplir. Amén. Eso es lo que Habacuc nos va a enseñar hoy. Luego de un proceso por el cual yo creo que nosotros nos podemos ver retratados en él también, porque a veces hemos estado en la sala de quejas, luego Dios nos habla y volvemos entonces a alabar y a glorificar a nuestro Señor. Por lo tanto, Habacuc se entiende mejor a la luz de ¿qué? De la narrativa de la historia de la salvación. Si ustedes ven lo que citamos en el texto del 3 al 15, allí se está hablando de todos los prodigios que hizo Dios con su pueblo. Y esos prodigios se siguen haciendo hoy en día, eso no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, Él no cambia. Él no tiene planes B ni planes C. Él tiene un solo plan, establecido desde antes de la fundación del mundo. Porque Él es soberano, Él es omnisciente. Nada lo puede sorprender a Él. Ninguna acción humana lo puede sorprender a Él. Entonces, a la luz de esa narrativa histórica, nosotros podemos entender hoy el propósito de Dios en la salvación de sus hijos. Y a veces nos preguntamos, como pasó con Habacuc: Señor, estas injusticias, estas situaciones, ¿por qué ocurren? Ahorita oramos por personas enfermas. Ahorita oramos por un diagnóstico de cáncer, hace un poquitito de tiempo. A veces vemos las cosas que pasan en el mundo. A veces vemos cómo a un jugador de fútbol le pagan 200 millones de dólares y hay hambre en el resto del mundo. A veces vemos todo lo que vemos. Pero acuérdense, hermano, que no lo podemos ver de aquí para afuera. Nosotros somos parte de eso también. Y eso es lo que entonces Habacuc empieza a internalizar. Y entender entonces que Dios va a proteger ¿a quiénes? A los justos, a los que Él escogió.
Por lo tanto, los justos, los que serán salvos de la ira de Dios, por la fe, vivirán. ¿Vivirán cómo? Pues vivirán eternamente con Él. Vivirán eternamente. Entonces eso es un repaso de lo que Dios ha hecho con su pueblo a través de la historia. Y es un repaso y un recordatorio de la fidelidad de Dios. Dios siempre ha sido fiel y Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Por eso ahorita decíamos, ¿se acuerdan? Cuando Dios siempre hablaba con su pueblo, que decía: yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Yo soy tu Dios que te llevé. Yo me glorifiqué en ti. Y esas palabras no solamente son para ese pueblo. Esas son las palabras que nos dice a cada uno de nosotros todos los días. Yo soy tu Dios, acuérdate de donde te saqué. Yo soy fiel, yo soy inmutable. Lo que yo empecé, yo lo voy a terminar. Por lo tanto, eso fue lo que le dio valor a Habacuc en aquel momento y lo que nos debe dar valor a nosotros hoy para enfrentar el futuro. Eso nos da valor, eso nos tiene que dar seguridad. Tenemos que estar seguros, hermano. Nada más en el mundo da seguridad. Nosotros tenemos la bendición, la gracia derramada en nosotros para nosotros poder estar seguros. Y eso es lo que Habacuc nos está diciendo. Puedo estar seguro porque el justo por la fe vivirá. Y entonces, ¿qué inspiró en Habacuc? Un poema. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Eso es un cántico ¿de qué? De adoración, confiando en un Dios perfecto, bueno, justo. La justicia tiene que estar, y misericordioso. Entonces él empezó a orar por avivamiento y comenzó a alabar al Dios que trae el avivamiento. Habacuc glorificó el poder y la majestuosidad de Dios. Y nosotros debemos alabar a Dios de esa misma manera. ¿Correcto? Debemos alabar a Dios de esa misma manera. A veces nos ponemos como un poco automáticos en ese asunto. Estamos en drive, ¿verdad? Por allí. Y hacemos lo mismo siempre. Pero póngase a pensar en algo. Si usted piensa en darle el debido honor y gloria a Dios, tiene que pensar en qué, en las cosas grandes que ha hecho Dios a través de la historia de la redención y las cosas grandes que ha hecho en nuestra vida. Y podemos declarar en fe, no la declaración de la que ustedes saben, sino declarar en fe las obras específicas que Dios ha hecho en nuestra vida y agradecerlas en acción de gracias. Eso es alabanza. También podemos alabar a Dios porque nos enseña y nos recuerda quién es Él, su persona, quién es Dios. De nuevo, a través de toda la narrativa de la salvación. Eso también, hermano, nos coloca en la justa perspectiva de quiénes somos nosotros frente a Él. Miren esto, damos el debido honor y la gloria a Dios. Declaramos las obras específicas que Dios ha hecho en nuestra vida y las que ha hecho a través de la historia de redención. Nos enseña y nos recuerda entonces quién es Dios y lo que ha hecho. Nos pone a nosotros en la perspectiva adecuada. Esa es la más importante de todas en términos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y edifica confianza en el poder y las obras de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con este profeta que empezó quejándose, empezó cuestionando? Dios le dijo, lo que pasa es lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias a Dios que Habacuc no tuvo que esperar 38 capítulos como Job. ¿Cierto? Le hablaron rápido. Y él sabía lo que iba a pasar y sabía que Dios lo iba a cumplir porque ya conocía que lo que Dios había hecho anteriormente y por eso lo resumió en ese canto, en ese poema. Y entonces habla, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Y nuestro ungido
no es otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, tenemos tres enseñanzas, eso fue la introducción. Por lo tanto, tenemos tres enseñanzas de ese pasaje. Enseñanzas para nosotros vigentes en el día de hoy, porque esa verdad es eterna. La primera es la alabanza a la gloria de Dios. Fíjense cómo nosotros podemos empezar hasta en cierta forma cuestionando a Dios. Volvemos, reverentemente, ¿verdad? No es, ¿dónde está Dios? Y en África está muriendo la gente. No, eso no es reverente. Eso no es reverente porque antes de eso tú tienes que buscar el pecado que ha provocado eso y todas esas cosas. Eso no es reverente. Es a veces cuestionar algunas cosas, preguntarlas de manera reverente, pero ¿saben una cosa, hermanos? Con el propósito de recibir de verdad una contestación. No con el propósito de discutir y de ver quién tiene la razón o de decepcionarme o de que llegue la duda. No. Legítimamente Habacuc estaba preguntando porque quería una respuesta de Dios. Porque la confianza en Dios, la fe en Dios, el creer en Dios siempre estuvo allí. Lo que ocurriera que no entiendo, Señor, hay veces que yo no entiendo. ¿Usted no le pasa? Usted no ha dicho a veces, Señor, yo no entiendo. No sé lo que pasa. Sin embargo, luego de esa queja y de esa contestación, no hubo otra cosa que alabar la gloria de Dios. Y ahí tenemos de nuevo, ¿verdad? El pasaje que citamos anteriormente hasta el versículo 10. Y entonces allí tenemos un cuadro realmente poderoso de las glorias y las maravillas de Dios. Porque su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Cuando vamos al libro de Éxodo y vemos la gloria de Dios en una de sus manifestaciones, ¿verdad? Sacando al pueblo hebreo de Egipto, se vieron muchos prodigios, ¿verdad que sí? Plagas, alimentación en el desierto, apertura de mares, columna de fuego de día y nube de día y columna de fuego de noche. Gracias a Dios que yo no trabajo en un tercer turno en una fábrica porque ahí me confundí. La columna de fuego es de noche y la columna de fuego es de noche y la nube es de día. Amén. Es que esos prodigios son tan grandes que a veces uno no puede expresar. En aquella jornada se vio eso. Y eventualmente se siguieron viendo prodigios de Dios. ¿Verdad que sí? Se siguió viendo la gloria de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, cuando el Verbo vino a la tierra, hay muchas narraciones de la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? No solamente en los milagros físicos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas más trascendentales fue cuando el Señor se transfiguró frente a Pedro, Jacobo y Juan, y a los lados estaba Elías y Moisés, y ellos vieron la gloria de Dios manifestada, y Dios Padre hablando y diciendo, ese es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Nosotros como creyentes, hermanos, necesitamos tener esa impresión viva de la gloria de Dios todos los días. Miren, nosotros no somos distintos a la gente de aquel tiempo. En aquel tiempo también había problemas y había situaciones en la calle como ahora. O sea, no es que ellos podían tener una visión de la gloria de Dios más fácil que nosotros, porque no había problemas, no había situación. No. Los mismos afanes, las mismas situaciones, las mismas cosas que nosotros tenemos hoy en día, ellos las tuvieron también. Y se nos exhorta en aquel tiempo y en este a que nosotros podamos ver la majestuosidad de Dios, lo maravilloso de Dios, el poder de Dios y la misericordia de Dios. Hoy en día, 3 de marzo del 2024, aquí en Yauco.
de la misma manera que Habacuc lo vio, de la misma, ¿por qué? Porque Dios es inmutable. Por lo tanto, sus atributos siguen siendo los mismos, siguen siendo igual de grandes. Esa gloria que cubrió los cielos, como narra Habacuc, y la tierra se llenó de su alabanza, ese es el mismo Dios que nos salvó a nosotros, amén. Es el mismo. No ha menguado ni un chispitín así. A veces como que no lo vemos. Decimos, si yo hubiese visto el mar rojo abierto, si yo hubiese visto el río Jordán abierto. No, tú no has visto el mar rojo abierto, ni has visto el río Jordán abierto. Tú has visto quién eras y quién eres ahora. Yo creo que será, esa obra en nosotros, digo, no quiero decir algo incorrecto, es como abrir el mar rojo para nosotros. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y gracia y nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Mire lo que dice Primera de Crónicas 29:11 para que vean que esta es la historia desde siempre. La narrativa durante la Biblia, el consejo de Dios. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Pues todo lo que hay en los cielos y en la tierra, escuchen esto importante, hermano, todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú eres exaltado como cabeza sobre todo. Y para incluir la Trinidad allí, en Hebreos 1:3 dice, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Oigan, de nuevo repito, a mí me gusta puntualizar. La expresión exacta de su naturaleza, exacta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Exacta. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Este es el hilo conductor de la Biblia. Este es el hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis en la historia de la redención a través de Cristo. Dice allí en ese mismo pasaje, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y reafirmando esa alabanza a la gloria de Dios, dice Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Habacuc vio la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Habacuc vio la gloria de Dios Padre. Allí estaba también Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria aquí. Gloria como la del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. La descripción que estaba haciendo Habacuc allí, también la puede hacer de nuestro Señor Jesucristo. Idéntica. Allí dice que Cristo es que la descripción y la imagen exacta del Dios Padre. Exacta. Y nosotros todos con el rostro descubierto, dice 2 Corintios 3:18, contemplando la gloria del Señor, nos vamos transformando en la misma imagen de un grado de gloria a otro. Porque esto procede del Señor, que es el Espíritu. Ahí vieron la aplicación para nosotros. Esa gloria de Dios la vamos contemplando y esa gloria nos va transformando ¿a quién? A nosotros. Nos va transformando y nos va llevando al conocimiento y a la semejanza de nosotros en Cristo. Y obviamente hablando de ese poder de Dios, en los versículos 11 al 13 habla de que el sol se detuvo, la luna paró, pisoteaste las naciones. ¿Ha habido castigo para las naciones a través de la historia de la redención? Sí.
¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Qué ha pasado en diferentes lugares? Cuando dice que el sol se detuvo, ¿se acuerda la batalla de Josué? ¿Qué pasó con el sol? Se detuvo. Estuvo de día allí hasta que se vencieron a todos los enemigos y se pudo conquistar la tierra prometida. Habacuc entonces dice, miren, ese Dios que hizo todo eso es el mismo Dios de hoy. Es el mismo Dios en el que nosotros vamos a poder estar confiados. Es el mismo Dios en el que nosotros vamos a estar seguros. ¿Por qué? Y ahora viene el punto número 2. Porque Dios tiene un plan. Y siempre ha tenido un plan. Y es un plan A, no hay B ni C. Es el mismo plan. Y cuando empezamos a debatir, ¿verdad? Que empezamos a veces a buscar cositas. Entonces Dios sabía que la serpiente iba a estar, sí. Y Dios sabía que iba a estar, sí, lo sabía porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. ¿Y cuándo fue que cayó Satanás? Cayó en algún momento. ¿Y cómo Satanás cayó si Satanás era un ángel? Pues era ángel pero no era perfecto. ¿Por qué? Porque el único perfecto es Dios. Si Dios hubiese hecho seres perfectos, pues hubiese hecho un montón de dioses. No, el único perfecto es Él. Vamos entendiendo por ahí. Y nos quedamos quietos y tengamos fe. Amén. Dice en el plan de Dios, el versículo 13, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Esto es poder. Traspasaste con tus propios dados la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Miren, para entender esto, el mensaje principal, aunque a veces no entendamos todas esas palabras y toda esa adoración como le expresó Habacuc, hermano, es que Dios es justo y tiene el control de todas las cosas. Vamos, como decimos, para traducirlo en puertorriqueño, lo que dice allí es, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es todopoderoso, Dios no cambia y tiene el control. Eso es lo que dice allí, tiene el control de todas las cosas. Habacuc, al igual que nosotros, luchó con dudas y con confusión. Sin embargo, no cuestionó a Dios de manera negativa, sino que presentó esas dudas en oración ante Dios. Nosotros presentamos nuestras dudas así, en oración ante Dios. Dudas sobre cosas, pero creyendo en el Dios Todopoderoso. Que la duda no se extienda a Dios. La duda se extiende a un aspecto que yo no entiendo, pero sigo creyendo en el Señor y Él me va a aclarar la duda. Cuando usted está en un salón de clase, usted tiene una duda, pero usted no duda del maestro, ¿verdad que no? Al contrario, el maestro es el que me va a aclarar la duda. Yo tengo confianza en que ese maestro, mi duda, la va a aclarar y yo voy a estar entonces conforme. Eso fue lo que hizo Habacuc. Habacuc no dudó de Dios, dudó de circunstancias y fue a Dios a preguntar. Eso fue lo que él hizo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nunca extendamos la duda al que puede contestar la duda. Al que tiene el control de todas las cosas, que es lo que dice Habacuc allí. Tú hiciste todo, pisoteaste a las naciones, trajiste el diluvio, marchaste contra ellos, hiciste todo esto. Señor, tú tienes el control. Si yo dudo, soy yo. Y quiero, Señor, que tú me digas, Padre, aclara mi duda. Dime, Señor. ¿Y qué hace Dios? ¿Dios le aclara las dudas específicas o Dios le vuelve a decir quién es Él?
No, es que no, la duda específica no es importante. Yo te voy a reafirmar quién soy yo. Si yo te reafirmo quién soy yo, el plan que yo tengo, que ha sido desde siempre el mismo plan durante toda la eternidad, durante toda la historia de redención de la Biblia, si tú entiendes eso, las dudas tienen que estar aclaradas. Las dudas específicas tienen que estar aclaradas. ¿Por qué? Porque yo soy el mismo. Aquí está el plan. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y en cuanto inclusive en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está hablando de cómo Dios ha ido elaborando su plan. Y dice en Efesios 1:10-12, que en el cumplimiento de los tiempos, todas las cosas iban a ser reunidas en tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿El plan cambió? ¿O sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo. ¿No se acuerdan cuando en Génesis 3:15 Él prometió un Salvador? ¿Cambió el plan? ¿O siempre fue el mismo? Siempre fue el mismo. Y que nosotros entonces, siendo escogidos, dice el versículo 12 de Efesios 1, seamos escogidos para alabanza de su gloria. Para eso es que somos escogidos. Recibimos una salvación, vamos a estar con Él, vamos a vivir eternamente, pero el propósito ¿cuál es? Para alabanza de su gloria. Para nosotros ser testigos de ese Dios inmutable que nunca cambió y que tiene el control de todas las cosas. Por eso dice Jeremías 29:12-14, siguiendo el pasaje anterior de los planes, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hay una condición: cuando me busquen de todo corazón. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Oigan esto, que esto es hermoso. Miren, ustedes cuando me busquen de todo corazón, me dejaré hallar de ustedes. Amén. Me dejaré hallar, dejaré que me encuentren. Eso es poderoso. Me voy a dejar que me encuentren. Y los reuniré de todas a donde los expulsé, y los traeré de nuevo al lugar donde los envié al destierro. Ustedes saben que Habacuc se estaba escribiendo cuando era inminente el destierro de los judíos. ¿A dónde? A Babilonia. Era inminente, no, eso no era negociable. El Dios del control y el Dios de todas las cosas dijo 70 años para Babilonia. No, 70 para Babilonia. No voy a cambiar eso. Tiene que hacerse eso así. Y entonces a veces nosotros cuestionamos esos planes y no los entendemos. Y dice Isaías 55:8, este pasaje ustedes lo conocen. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Entonces nosotros estamos por un camino en muchas ocasiones y Dios está por el de Él. No es por otro estamos nosotros. Él está en el que es. Y nosotros estamos por otro. Entonces cuando nos desviamos, le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué pasó? Pues que el camino es este y tú cogiste para la izquierda. O para la derecha, ¿verdad? Pero Él dice, mis pensamientos y mis caminos son distintos a los de ustedes. ¿Qué significa eso? ¿Eso se deja así? Eso se deja, mis caminos son distintos, mis pensamientos son distintos, ya está. No. Mis caminos y mis pensamientos son distintos. Confíen en mí. Confíen en mí. Y no se hagan caminos y no se hagan pensamientos diferentes. Solamente confíen en mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un plan. Amén. Yo tengo un plan. Hermano, nosotros somos parte de ese plan. ¿No le da alegría eso? Ríanse. Pero, ahora estoy yo como aquel pastor allá en Glenview una vez.
¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? Es que era medio gringo y a veces no se entendía bien lo que decía. Pero estoy hablando de español puertorriqueño, ponceño y yaucano del suroeste. Así que tienen que entender. Dios tiene un plan. Dios. Tú sabes, Dios. Cuando vemos toda la creación, cuando estamos en un avión y miramos para allá abajo y todas esas cosas, cuando vemos todo eso, ese Dios que hizo eso, no eso, hizo el universo, pero eso, que para nosotros ya es bastante, ese Dios tiene un plan y nosotros estamos en el plan. Yo me puedo morir esta noche ya, tranquilo. Dios tiene un plan y estamos en el plan. Miren la promesa a los que estamos en el plan. Todos los que son llamados por mi nombre, los que he creado para mi gloria, los he formado y hecho. Ya está. Ahí estamos nosotros. Amén. Ahí estamos nosotros. Ahora, mientras tanto, dice Matthew Harmon, un pastor norteamericano, dice, mientras tanto vivimos como exiliados y peregrinos aquí en esta tierra. Una de las cosas que implica ser exiliado y peregrino es que no nos debemos aferrar demasiado. No nos debemos aferrar demasiado, ¿verdad? Esperando la nueva creación en la que morará la justicia. Por eso es que en 1 de Pedro 2:11 dice, amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y a veces la gente piensa que las pasiones carnales solamente tienen que ver con estas cosas sexuales. No, pasiones carnales es todo ídolo que tú tengas que no sea Dios. La idolatría, como se llame y con lo que sea. ¿Ok? Jesús nos invita a pedir a Dios en oración, dice él. Y se nos dará a buscarlo y lo encontraremos. Como dice Mateo 7:7, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Eso es una promesa. Estamos en el plan. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Oye, ¿cómo yo voy a decir que Él dice llamen y se les abrirá y cuando yo llame no abre la puerta? Él no es como nosotros. Él es inmutable. No cambia. Si está diciendo allí, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, es porque eso va a ser así. De ahí para abajo, el resto es mentira. Esa es la única verdad. La única verdad es esa. Y de hecho, esa es la única que necesitamos. Porque esa es la que tiene promesa en esta vida y en la próxima. No hay más ninguna. Dios promete que hará todas las cosas para el bien eterno de su pueblo, incluso cuando tengamos sufrimiento. Incluso cuando tengamos sufrimiento. Dice Romanos 8:18, reiterando ese punto, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, los que estamos seguros de ser salvos. Los que tenemos seguridad. Los que tenemos seguridad, vamos a sufrir también. ¿Bien? La iglesia aquella que tenía una bandera que decía pare de sufrir, eso es falso. Primero porque no vas a parar de sufrir, esa es la primera mentira. Y la segunda, que esa no es la promesa de Dios. No, ustedes son míos. Y una de las cosas que van a hacer para santificación es que van a sufrir. O sea, no hay forma de no santificarnos sufriendo, porque si no seríamos cristianos fofos. Hay que ejercitarse en el sufrimiento, mi hermano. El sufrimiento.
Y ahí viene entonces el tercer punto, el evangelio en Habacuc. Yo creo que hemos hablado bastante de eso, pero vamos a ser puntuales ahora, finalmente. Cuando consideramos la historia de la salvación en la Biblia, Habacuc refleja el evangelio de tres maneras. Primero, cuando el Señor promete juzgar a alguien, ese alguien para nosotros es Jesucristo. Él pagó por nosotros. El juicio es para nosotros. Sin embargo, la promesa de juicio para los que creemos en Él se consuma a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí hay una promesa. Debemos recordar que ese alguien para nosotros fue Cristo, cuando Él dijo que iba ¿a qué? A juzgar a su pueblo. Habacuc en un momento dado pensó que Dios estaba en silencio, ¿verdad? Que no contestaba. Sin embargo, como Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. En el cumplimiento del tiempo establecido por Dios, dice Gálatas 4:4, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero fue en el cumplimiento del tiempo ¿de quién? De Dios. No como Pedro, que acabando de tener un momento glorioso con Dios, ¿qué vamos a hacer con Juan? Enseguida. Si yo hubiese estado allí, hubiese preguntado qué vamos a hacer con Juan también. Y me hubiesen dicho lo mismo. Con mucho amor, pero ¿qué te importa a ti? Tú haz lo que te mandé a hacer, chico. Yo creo que Pedro era Pedro Pérez, algo, Maldonado, Pedro Rivera. Sí. Hay un ancestro ahí de Comerío, de Yabucoa, de algún lado por ahí. El justo por la fe vivirá, porque su fe descansa en las promesas de Dios, en el plan de Dios, para salvar a su pueblo, al Israel, que somos nosotros, como tantas veces salvó al Israel nacional. Esa salvación, hermano, de ese Israel nacional, era un reflejo de la salvación a nosotros los gentiles. Y de dos pueblos hizo uno. Ahora nosotros somos el Israel de Dios, para la gloria de Dios, porque el plan de Dios siempre fue así. Porque si ustedes recuerdan, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué le dijo? Y haré de ti una gran nación, y no la arena del mar se va a multiplicar. Y dice en el libro del Apocalipsis que personas de toda lengua, tribu y nación van a estar alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso eran de toda lengua, tribu y nación aquí. Allá somos una nación. Somos el pueblo de Dios, escogidos por Él. Plan de Dios, evangelio puro. Esa salvación se cumplió en Cristo y ya no somos nosotros condenados. Por eso en Romanos 4:25 dice, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. El segundo punto del Evangelio en Habacuc, cuando dice el justo por la fe vivirá, en el Nuevo Testamento se reafirma eso que el Espíritu Santo inspiró en Habacuc. Esa frase no es del Nuevo Testamento, esa frase no es de Romanos, ni de Gálatas, ni de Efesios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se reafirma cuando dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de ¿qué? De la fe. El justo por la fe vivirá. Y esto no procede de ustedes, sino es ¿qué? Don de Dios. Por lo tanto, ¿vieron el Dios inmutable a través de la Biblia? Inmutable. Yo prometí que los voy a salvar. Yo prometí que el justo por la fe va a vivir. Y yo cumplí. Amén.
Y sigo cumpliendo. Porque todavía faltan, viene pueblo. Gloria a Dios. Y entonces al ver eso, esa fe relatada, es promesa de Dios inclusive en tiempos de tribulación. En tiempos de tribulación. Había tribulación en aquel momento. Que nos digan a nosotros, los 3 millones aquí, no, se van todos exiliados para un país de esos donde lo que es desierto nada más. Van para allá. No sé si van. Había tribulación, era seguro ya que iban, no había chance, tenían que ir. En este tiempo, ¿hay tribulación? Sí hay tribulación. Hay muchas cosas que están pasando. Hay muchas situaciones que estamos observando. Pero como dijo Habacuc en aquel momento, nosotros ahora también oremos. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Por la gracia de Dios, esta petición fue contestada en Cristo. Esa ira de Dios fue derramada y llevada a Cristo completamente. ¿Para qué? Para mostrar su misericordia hacia nosotros. Pero para mostrar misericordia, yo tengo que ser justo. ¿Verdad que sí? No puede haber misericordia sin justicia. Porque entonces, si hay misericordia sin justicia, pues no, eso no se llama justicia, se llama complacencia. Pues entonces todo el mundo va a entrar. Es como me decía alguien una vez, es que yo no puedo creer que un Dios tan bueno tenga un infierno. Sí, pues es que es justo. Es justo. Yo no creo, yo no creería en un Dios donde no hay que hacer nada, todo está bien, haz lo que te dé la gana, no sigas los estatutos, nada, y llegas al cielo. Y para completar, ¿para qué su hijo vino también? Si eso era así. Por lo tanto, esa oración fue contestada en Cristo. Esa oración de Habacuc 3:2 de la semana pasada, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. En Cristo fue contestada. Y tercero, en cuanto a la redención, el profeta utiliza en 3 ocasiones el término salvación, que es la raíz del nombre de Jesús. Y dice en Mateo 1:21, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Oigan esto, hermanos, que hablamos esta mañana. En el Nuevo Testamento, acuérdate que la revelación no estaba completa en aquel momento, nosotros la tenemos. Y dice, dicha salvación es segura para aquellos que han puesto su confianza en Él. Es segura. Es segura. Es segura. Tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. Es segura. Si confiesas con, Romanos 9 dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Allí no dice, serás salvo excepto A, B, C, D, F. No dice eso. No dice eso. Allí dice, lo confiesas con tu boca, pero lo crees. O no es confesarlo con la boca nada más. No es la oración positiva. Cierra los ojos y repite conmigo. No, esa no es. Es la que sale realmente de un corazón contrito y humillado, confrontado con convicción de pecado colocada por el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la confesión. Y esa es la confesión para salvación. Es la confesión para salvación que Dios ya ha colocado en nosotros por el puro afecto de su voluntad. Amén. Eso se llama gracia. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, donde quiera que vayamos. Entonces, aquello que dijo Habacuc, hablando de los prodigios de Dios en aquellos tiempos, volverá cuando el Señor regrese por su pueblo y su gloria va a cubrir los cielos y la tierra se va a llenar de su alabanza. Amén. Hermanos, terminando, el mensaje de Habacuc está vigente hoy. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes entienden que sí? A pesar de que el mundo de hoy también se encuentra
en estado de intensivo, ¿verdad? Debemos vivir en obediencia a la palabra. Miren, cada vez nos vamos a dar cuenta de lo fuerte que es obedecer. De lo fuerte que es obedecer. Pero estamos respaldados por Dios. Tenemos una promesa de Dios. Acuérdense de ahorita, Dios tiene un plan. No nos olvidemos del plan. Y debemos vivir un estilo de vida coherente con el Evangelio. ¿Cuándo es que una luz alumbra más, Miguel? Pero cuando está ni boca el lobo. Entonces, cuando está ni boca el lobo, mi hermano, tú prendes ese flashlight y eso se ve hasta allá abajo. Pero tiene que estar bien oscuro, bien oscuro. Que la luz del Evangelio brille en nuestras vidas con mayor esplendor por el Espíritu y la palabra en estos tiempos de oscuridad. Dice el Señor que una lámpara no se pone debajo de la mesa, se pone arriba para que alumbre todo, ¿verdad que sí? Eso somos nosotros. Entonces no podemos decir que somos luz y sal y que la gente afuera no pueda distinguir entre ellos y nosotros. No estoy haciendo un planteamiento clasista, ustedes me entienden. No tiene nada que ver con eso, menos yo que de ninguna manera. Pero tiene que haber una diferencia. ¿Pero para qué es la diferencia? ¿Para que yo me gloríe? No, la diferencia es para que Él venga a la luz de Cristo. Para eso es la diferencia, no es para nada más. No, porque entonces nos ponemos como aquel, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, mirando a Dios así de cara a cara, tranquilo, sin sonrojarse. Aquel otro no atrevía ni mirarlo. Y estaba allí arrepintiéndose de los pecados. Nosotros vamos a hacer luz y sal, ¿pero para qué? Para que el amor de Dios pueda penetrar las vidas de estas personas y ellos también vengan a hacer luz y sal. Debemos presentar nuestras peticiones a Dios, vivir un estilo de vida cristocéntrico con confianza. Dice primero de Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Oigan, confianza. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Podemos sumergirnos en las Escrituras y en la oración con la seguridad de que el Padre responderá como le respondió a Habacuc. De la misma manera que le respondió a Habacuc, a nosotros hoy también nos va a responder. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, no cambia. Que Él puede desear quedarse en silencio. También. Pero como tiene un plan, yo puedo confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El ejemplo de Habacuc nos tiene que cuestionar a nosotros hoy. Que debemos vivir por fe y no por ver. Y nosotros ahora, teniendo todo el consejo de Dios, podemos vivir vidas iluminadas por toda la palabra de Dios. Inclusive está la promesa del retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tenemos escrito aquí. Nosotros sabemos. Yo decía en una ocasión que la realidad es que la incredulidad solamente la puede quitar Dios, porque inclusive nosotros tenemos el consejo. ¿Usted sabe lo que dice aquí? Que Dios ganó. Y hay gente que teniendo esto y sabiendo que Dios ganó, no creen. Por lo tanto, ¿saben qué? Tiene que ser don de Dios. La fe tiene que ser don de Dios. Porque tú viendo, no comprende, no cree. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar iluminados por la palabra de Dios y la confianza, como he dicho varias veces, en el carácter inmutable de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Amén. Eso es lo que el Señor
nos ha dicho hoy aquí en Yauco, en una palabra que se reveló en el año 620 antes de Cristo. Usted busca un periódico de hace 2 semanas y no sirve nada de lo que dice allí. Nada sirve. De hecho, Héctor Lavoe tenía una canción que decía, ¿para qué leer un periódico de ayer? Ese era más radical. Ni el de ayer sirve ya. Esta palabra se expresó 2600 años atrás. Para ellos, para todos los que han estado por allí, para nosotros y para los que vengan detrás. ¿Por qué? Porque son palabras de vida eterna. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por revelarnos estas verdades, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que podamos seguir alabando tu nombre, dándonos cuenta de tu gloria, de tu amor, de tu grandeza, de tus prodigios, de tu poder, de tu soberanía. Confiados y seguros en tu plan, que es perfecto, y que podamos seguir siendo luz y sal en el mundo para traer lo que ya tú has decidido que serán salvos, Padre. Gracias por ese amor, gracias por el sufrimiento, gracias por todo lo que haces, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.